cuando escuchamos esta música que asociamos muchas veces a los búhos, sabemos que llega el movimiento trader y además llega de la mano de Juan Colón, el CEO de DarwinX. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Marta? Bien, todo bien por aquí. Bueno, y además, Juan, encantada porque es la primera vez que comparto antena directo contigo, así que es un placer, la verdad, estrenarme de esta forma, un jueves tan caótico además que tenemos, pero aquí hemos venido a relajarnos un poco, eso sí. Sí, es un buen estreno, la verdad. Sí, sin duda alguna. Sí, un buen estreno. Juan, a ver, hoy empezamos pues comentando una noticia muy reciente que es de Citigroup, uno de los mayores mercados de divisas, que al final lo que ha anunciado es que va a romper lazos con casi 2/3 de las plataformas de trading que utiliza con la finalidad de reducir costes. Claro, aquí lo que nos planteamos en este podcast, porque claro, capítulo a capítulo vamos conociendo con usted pues cómo funciona todo el tema de los mercados over the counter, y hablamos de cadenas tróficas, ¿no? Que aquí alguno que nos pille de sopetón dirá, ¿y esta gente de qué habla y por qué? ¿De qué forma impacta esta noticia de Citigroup, tanto en el sector como también qué supone para DarwinX? Bueno, yo creo que es una pieza más del dominó que viene arrastrándose desde el año 2008, probablemente con los ejemplos de mala praxis en un mercado que es el mercado más grande del mundo en cuanto a movimiento de capital. O sea, en estos momentos mueve 6.600 trillones ingleses o 6.600 billones españoles al día. Ese es el mercado que más volumen mueve prácticamente, no recuerdo las comparativas, pero básicamente lo que mueve el mercado de divisas en un día es como 40 o 50 veces lo que se cruza no sé si era en un mes, no me acuerdo ahora la comparativa, pero vamos, eran órdenes de magnitud con el primer mercado, por ejemplo, de acciones. O sea, es un mercado monstruosamente grande, que es el último, o es de los pocos, tratándose de un activo, pues plain vanilla, ¿no? Que es sota caballo rey, el cruce de una divisa en contado contra otra divisa en contado, no tiene mucho misterio, vamos, es esta divisa contra esa divisa, ¿no? No hay las complejidades que puede haber en opciones o puede haber en otros instrumentos más complejos, y tradicionalmente o en otros activos la tipología de mercado ha redundado o ha derivado en un mercado centralizado con una contrapartida centralizada que es la que cruza las órdenes en un libro, que es el que saca el precio de los activos, ¿no? Por ejemplo, de las acciones. Sin embargo, el mercado de las divisas no funciona así, funciona todavía en formato over the counter, que es básicamente un formato de relaciones bilaterales entre diferentes contrapartidas que se ofrecen precios entre sí, en paralelo unas entre otras. O sea, aquí la clave es que en unos casos las órdenes se cruzan en un único libro, todas confluyen o cruzaban, y hablaremos de eso también, ¿no? O sea, por ejemplo, en las acciones, pues hasta hace poco tiempo, las acciones de una acción del IBEX pues solo cotizaban en bolsas y mercados españoles. Sí. Pero esto también está cambiando, ¿no? Pero en el caso de las divisas, pues existe el precio al que negocian el euro-dólar, pues por ejemplo Citi con UBS, y el que tienen Goldman Sachs con pues Morgan Stanley, y lo que existen son plataformas electrónicas en las que esas partes ofertan precios para quienes quieran negociar con ellos en competencia con otros, pero compitiendo en paralelo, ¿no? Esa es la clave. El interés comprador y vendedor no confluye en una contrapartida centralizada, sino que pues fluye de unas contrapartes a otras en función del precio que estén ofertando en paralelo. Con lo cual implica pues, que, por ejemplo, yo podría estar comprando euro-dólar con Citi en un momento dado, y si no tengo una tecnología lo suficientemente buena, pues en ese mismo instante, esa misma transacción que estoy haciendo yo se podría conseguir más barata en otro sitio, cosa que no es posible en un mercado, en un libro centralizado, ¿no? Porque todo el interés se cruza por un lado y por el otro. Exacto. Entonces, lo que implica esto, y esta es la parte más difícil de explicar del programa de hoy, es que hay relaciones de crédito, o sea, el ecosistema de relaciones de crédito que se crean es muy distinto en un caso y en otro. Por ejemplo, cuando Marta compra una acción de Telefónica en
bueno, pues en bolsas y mercados españoles. Sí. Entonces, lo que hace Marta es que le compra la acción a bolsas y mercados españoles y el vendedor se la vende a bolsas y mercados españoles. Y lo que hace bolsas y mercados españoles es hacer la contrapartida central para los dos, que se encarga de un proceso que es muy importante, que es el delivery versus payment, ¿no? Asegurarse que que no da el título de Marta a Juan hasta que Juan ha mandado a su broker el dinero para comprar el título, porque si no podría pasar que Marta se quedase sin título y sin dinero. Claro, BME ¿Vale? ahí tiene la función de asegurarse de que efectivamente las dos partes, o sea, el vendedor y Marta, que sería yo, pues realmente ejecutan la acción para que uno no se quede colgado. Eso es, o sea, no es exactamente BME, hay un ecosistema ahí de prime brokers Sí. que probablemente es demasiado complicado de explicar en un programa, pero básicamente lo importante de todo esto es que hay una contrapartida centralizada que asume ese riesgo. Y Vale. las dos partes, Marta y Juan, se fían solo de BME. Vale. En el caso de un mercado over the counter sin contrapartida centralizada, lo que hay es múltiples relaciones bilaterales. En el sentido de que, pues, UBS sabe que Goldman Sachs le debe algo de dinero y Goldman Sachs le debe a Morgan Stanley, que a su vez le debe a UBS. Y ahí sí hay una tela de araña en la que es muy difícil saber el neto de lo que debe quién a qué. Y crea un problema muy grande, y es que en el caso de un mercado con clearing centralizado, el mercado es tan fuerte como la cámara que hay en el medio. Y esa cámara lo que puede es capitalizarse con dinero de los participantes para asegurarse que si por cualquier razón, como por ejemplo, hoy estamos a 12 de marzo y está el IBEX cayendo en un día el 11%. Si por cualquier razón alguien que estaba operando con margen, o sea, con apalancamiento, no pudiese hacer frente al margin call en una posición, por ejemplo, de derivados y quebrase, en ese caso, la contrapartida central tiene el capital de todos como para poder hacer frente a esa quiebra sin que esa bancarrota afecte en cadena a todos los que están detrás. Y esa es la clave de todo esto. ¿Y ¿vale? en over the counter cómo ocurre eso? ¿Cómo se ejecuta? En over the counter eso al final es función de la confianza que tengan las contrapartidas entre sí. Y de esa manera lo que existe es un riesgo de contagio muy grande, porque en un caso el sistema es tan fuerte como la media de los participantes y la capitalización que han puesto en la contrapartida central, y en el otro el sistema es tan fuerte como el más débil de esa cadena. De acuerdo. Y ese es el punto que es importantísimo, y por lo que veremos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿qué pasa en un momento? Nosotros, por ejemplo, acabamos de mandar ahora un correo a nuestros clientes en el que hemos aumentado los márgenes en algunos índices del 5 al 6%, porque nos da mucho miedo el movimiento que pueda haber en el mercado, por ejemplo, desde que cierre mañana hasta que abra el lunes. Pues imagínate que sale una noticia el domingo, que alguien ha descubierto una vacuna mágica que cura todos los cursos. Ojalá, ¿eh? Ojalá, sí. No quiero que... O sea, esto va de nosotros, nuestro riesgo está en la volatilidad, no está en que vaya para un lado para el otro, pero de producirse eso, pues no sé, si podría ser, porque esto ya es hecha de hipótesis por no callar, que se produjese un gap muy grande desde un cierre del viernes hasta uno del lunes, y los clientes que estuviesen cortos pues no tendrían la posibilidad de salirse de las posiciones. Vale. Ese es el problema, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, ya entrando en la cadena trófica de los participantes del mercado de divisas y del mercado de activos over the counter, o CFDs en particular, que es una parte muy importante, o sea, sorprendentemente importante de esos 6.600 millones, o sea, 6,6 billones al día. O sea, la última estimación que vi en 2014 era que hasta el 15% de eso era flujo por intermediarios minoristas como nosotros. El 15% ha dicho. Eso es lo que sí, son números que no sé cómo los calculan, porque Sí. la verdad es que no me da la vida para meterme en detalle, pero sí que sé que era un número que era significativo, y además era significativo la cuota que había cogido. Venía de un 6-7% al principio de los años 2000, y el crecimiento del trading por minoristas, en la medida que se ha ido descentralizando también la operativa, pues estaba creciendo, ¿no? Y de alguna manera se está fragmentando
el mercado. Es decir, hay como mayor apertura, ¿no? al inversor minorista. Hay mayor apertura al inversor minorista porque pues, es lo que ha hecho Internet, o sea, ofrecer la posibilidad a finalistas para acceder al mercado y luego pues con la disrupción creativa que se va creando, pues van desapareciendo intermediarios en esa cadena. Y yo creo que esta noticia en concreto es una de esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues Citi tiene varios roles muy importantes en el mercado. Uno es el rol de ofertar precios en abierto, andando pues, con tecnología, pues un spread, una horquilla de mercado a la que está dispuesto a comprar y vender divisas en el mercado de contado para que otros intermediarios que no tienen balance, o sea, que no tienen apetito para tomar riesgo, lo distribuyan, oferten ese precio para que esos minoristas, que al final son los que acaban operando, pues acaben decidiendo comprar o vender. Y este mercado, como te decía, ha pasado por varias crisis en los últimos años. Una fue la del año 2008, que es cuando se da cuenta uno de que cuando cae Lehman, todas las posiciones de divisas que cualquier contrapartida tuviese contra Lehman, pues están ahí en gran riesgo y son posiciones monstruosamente grandes, ¿no? De ahí viene un impulso generalizado del regulador para ir moviendo ese volumen a cámaras centralizadas. Y están pues, todas las cámaras que se han creado de swaps y diferentes iniciativas que se han producido en otros activos, pero que paradójicamente no han llegado a la divisa. Y ahí asumo, no tengo información privilegiada, pero sí que asumo que los reguladores habrán identificado esto como una debilidad potencial sistémica que hay que subsanar. Esa es una. Otra es los escándalos que se han producido pues por ejemplo en el LIBOR o otros activos en los que un número relativamente pequeño de operadores de mercado pues creaba el precio sin estar sujeto a esa validación de mercado, ¿no? Porque ese precio pues, lo fijaban ellos y como nadie sabía de dónde venía, porque no venía un libro centralizado, pues se llegaron a manipular, pues no sé, afectaba incluso a Euribor, como hay muchísimos contratos privados referenciados a esos precios, pues tiene un impacto descomunal en la economía cualquier fraude que se haya producido. Y ya entrando en la parte más cercana y en paralelo con ese movimiento de descentralización del mercado, entramos con elementos de mala praxis como pues el llamado last look, que básicamente viene a decir que los precios que se ofertan por algunos de estos participantes de mercado no son precios vinculantes, en tanto en cuanto puede uno mandar una orden para operar y que en última instancia pues el operador, el creador de mercado que había ofertado ese precio, pues dice, pues no, este precio ya no lo oferto. Y te encuentras con lo que los clientes minoristas conocen como un requote, ¿no? O sea, tú pensabas que ibas a parar ese precio en ese momento y luego te enteras con que no ha entrado la orden y te quedas con cara de tonto, sobre todo en momentos como estos, ¿no? En que hay tantísima volatilidad que cualquier movimiento te cuesta un montón de dinero. Bueno, también lo puedes llegar a ganar, obviamente, pero... Y esa es la otra... O sea, que en teoría cuando hay volatilidad podrías ganar o perder, pero lo que pasaba es que la volatilidad siempre iba en contra tuyo. Es decir, claro, no, o sea, pues quiero decir, no, con lo que decías de mandar la orden, es decir, podemos mandar la orden y quedarnos totalmente, pues eso, descolgadísimos. Sí, eso es. Tú mandas la orden porque quieres entrar a un precio y resulta que te dicen, pues no, lo siento, ese precio ya no lo ofrecemos. Y dices, pero ¿y por qué? O sea, un motivo legítimo sería que alguien hubiese llegado antes que tú a ese precio y hubiera cogido la orden, que es lo que pasa en un mercado centralizado, pero en este caso es, pues, básicamente si sale cara gano yo y si sale cruz pierdes tú. De acuerdo. Vale. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, en línea con eso, entra también la parte de, pues el último eslabón de todo esto ha sido el cambio en la regulación a nivel global que se está produciendo, que protagonizó o que introdujo inicialmente la ESMA, limitando el apalancamiento que se podía llegar a ofrecer a clientes minoristas, que afectaba al posible impacto que pudiera tener una manipulación en el precio, ¿no? Esa es o sea, de alguna manera dices, bueno, no nos hemos metido con cómo se forma el precio, porque es más difícil meterse ahí, pero lo que sí que vamos a hacer es limitar el impacto que pueda tener esos movimientos o esas malas praxis en la formación del precio sobre ese finalista. Claro, es un intento de protección al minorista, al fin y al cabo.
Bueno, es un intento de protección al minorista y sobre todo de mejorar también la integridad del mercado, porque cuando enlazas dos elementos. Uno, el de esos posibles movimientos bruscos de precio que pues, pueden llegar a producirse también, incluso en esos flash crashes que un par de años después siguen sin explicación, ¿no? Ha habido un par de movimientos nocturnos de 20, que en 20 minutos se mueve el precio de divisas muy, muy importantes en volúmenes descomunales y de repente pues se lleva por delante muchas posiciones que estaban ahí, que saltan stops, etcétera, 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 ¿no? Y nadie realmente sabe qué es lo que pasa ahí. Ahí parece que hay un problema de tipología de mercado importante que los reguladores, pues, quiero pensar que tienen en el radar. Y entonces, bueno, pues un primer paso es limitar el apalancamiento, que es algo que, para que nos hagamos a la idea, nosotros hoy hemos hecho unos estudios de la posición que tenía nuestro cliente típico. O sea, para nosotros el martes nos escribió la FCA a nosotros, y me imagino que a todos los intermediarios minoristas con nuestra licencia, para pedirnos datos de qué posiciones de balance negativo habíamos tenido como clientes. Como bien sabes, desde que está la regulación de ESMA, pues nosotros, en caso de que un cliente con apalancamiento pierda todo su margen, tenemos ya la obligación contractual de garantizarle que lo máximo que puede perder es el margen que ha puesto con nosotros. No puede entrar en negativo. Y en este balance ha sido, pues, para que te hagas la idea, no sé, parece que fueron $5.000. Es una cosa absolutamente ridícula en comparación con lo que podía haber sido esto bajo la regulación antigua. Lo cual demuestra que eso pues fue yo, como ya dije en su momento, pensaba que la dirección era la correcta, la forma de implementarla pues era un poco absurda, pero bueno, por lo menos lo importante se hizo bien. Dicho esto, el movimiento que ha habido también el petróleo de este fin de semana, que bajó 20 y tantos por ciento, ¿no? El precio del petróleo. O sea, nosotros en este caso no teníamos exposición porque nuestra clientela opera muy poco en petróleo, y aparte es un activo que nos da mucho miedo, pero me consta que hay empresas con exposición en Asia donde sí que es bastante, bueno, le dan bastante duro al tema del petróleo, que deben estar ahora mismo con problemas. Sin duda, sí, no. Vamos, lo que estamos viendo en el petróleo estos días, pues sin duda alguna debe estar afectando a más de uno. Pero bueno, ustedes no, entonces, ¿no? No les afecta. No, nosotros la verdad es que hemos dormido muy bien, precisamente porque en estos momentos es cuando te alegras de pasar todo tu riesgo a una contrapartida y de que esas contrapartidas estén bien elegidas. Entonces, ya volviendo al sujeto de la noticia, la noticia, o sea, lo que hace Citi es que hasta ahora mandaban precios a muchas plataformas diferentes que agregaban o combinaban esos precios con otros bancos para que llegase al cliente minorista, ¿no? Y en última instancia lo que había es una duplicidad de costes y de relaciones de crédito que Citi pues, ha descubierto que les estaba costando pues, millones de dólares al año, y lo que van a hacer es centralizar en los distribuidores más grandes. ¿A qué nos lleva todos estos cambios? Pues nos lleva a que el periodo inicial de boom de operadores en el mercado de divisa, ya sea minoristas o agregadores de minoristas o agregadores de minoristas, pues yo creo que esto es el pistoletazo de salida para empezar a una consolidación importante del sector, ya sea porque algunos se quedan por el camino, que estoy seguro de que alguno a lo mejor no quiebra, pero va a salir muy tocado de estas semanas de volatilidad. Y luego, por otro lado, pues irnos a que la combinación de los costes de cumplimiento, de regulación, la negativa de los grandes a dar juego con los pequeños, aprovechando que en estos momentos, pues con mucho movimiento, lo que va a hacer el mercado es quedarse en pocos participantes, y eso al final, pues el que aguante conseguirá más negocio y tener más poder de precio y más poder de captación. Es un paso más en esa dirección. Y entonces, Juan, aquí realmente, ¿cuáles son los operadores que sobreviven o cuáles son los más débiles que sabemos que en algún momento pues van a desaparecer? Bueno, yo creo que una de las cosas que está pasando ahora mismo es que este movimiento de descentralización de los mercados, ahora entramos ya en la parte de las acciones, ¿no? Pero el movimiento que ha habido para intentar los reguladores que los bancos que tuviesen actividad crediticia
minorista, que son los sistémicamente importantes, abandonarse en el mercado de creación de mercado, lo que ha hecho es que han entrado un montón de operadores de estos fondos de alta frecuencia que son algorítmicos y que buscan pues ganar pues pequeñísimos importes haciendo arbitraje entre diferentes agregaciones de precio que se van creando en el momento en que se separan diferentes mercados, pues eso lo que ha hecho es que se fraccione muchísimo la liquidez. Y entonces eso te introduce competencia en el sentido de dar la ilusión de mucha liquidez con horquillas muy ajustadas cuando el mercado va bien. Pero a mí me da que pensar, pues cuando veo que 15 de los últimos 16 años más calientes del último siglo han sido en los últimos 16 años, dices, bueno, pues estadísticamente puede ser que no haya calentamiento global, pero tiene toda la pinta, ¿no? Y en este caso, que los movimientos más bruscos de bolsa se hayan producido en los últimos 10 o 12 años frente a, no sé, en la historia que se recuerda, bien es verdad que cada vez hay más operativa y cada vez está más, pues, más deslocalizado el trading, pero tiene toda la pinta de que haber sacado a los grandes y haber metido un montón de intermediarios con reputación o ética o esto dudosa es un problema. Entonces, sea cual sea la razón, pero a mí lo que me parece que va a pasar es que el regulador se va a centrar en cribar a los pequeños, y los grandes lo que van a hacer es aprovechar, y esto es un primer paso en mi opinión. O sea, Citi decide oye, que ellos trabajarán con los grandes y lo otro pues poco a poco les seguirán. Y como en el caso de Citi pues lo que hacen es marcar el camino porque tienen más medios que otros, no me sorprendería que poco a poco los grandes creadores de mercado que toman riesgo direccional, además teniendo una masa de clientes para poder hacerlo, pues ganen cuota en detrimento de esos jugadores advenedizos que han entrado que no tienen una verdadera diferenciación. Es verdad que hay fondos de estos de alta frecuencia que tienen una tecnología que hace que en cualquier ecosistema les va a ir bien, pero vamos, van a sobrevivir los más fuertes y todo esto se va a consolidar. Uh-huh. Esta es mi opinión. ¿Y esperamos entonces algún tipo de actuación ahora por parte de la ESMA, alguna pauta futura, algunas medidas que va a introducir ahora regulación respecto a estos pequeños operadores, o las cosas van a seguir su cauce por sí mismas? Yo creo que la ESMA ha hecho ya una cosa y la ha hecho bien, que es limitar el apalancamiento al que están expuestos los pequeños. Esto, en mi opinión, hará que a largo plazo el CFD pierda, no sé si toda, pero gran parte de su estigma como instrumento poco conveniente, porque el problema del CFD no era el CFD, era el exceso de apalancamiento y los operadores pequeños, poco rigurosos, que se aprovechaban de la psicología humana y de huecos en la regulación hasta que el regulador ha sido capaz de reaccionar. Eso ya lo han hecho bien. Y la otra cosa que puede llegar a acabar pasar es que si se produce algún movimiento de caída digo de quiebra de algún operador en el mercado que genere una crisis de confianza, pues igual aprovechen para ponerle el cascabel al gato. Y teniendo en cuenta que ya hay de por sí cada vez menos agregadores, pues acaben obligando a centralizar el trading en cámara, que no lo sé. Es muy difícil porque están pasando muchas cosas, pero no sé, no es normal que vamos a ver, no quiero banalizarlo, ¿no? Pero estamos hablando de una gripe que tendrá un impacto, pues no sé, yo qué sé, 2-3% del PIB en un año, pero no se justifica que baje un 30% la bolsa con caídas en un 10% en un día, claro. Y sobre todo de la manera sin ningún tipo de liquidez. O sea, están saltando los mecanismos de urgencia que están diseñados para pasar en escenarios cataclísmicos. Pues esto se está convirtiendo en un escenario cataclísmico, y lo que demuestra es que hay algo mal, hay algo podrido en cómo está organizado el mercado y repartido los riesgos. Uh-huh. Hay algo podrido en el mercado. Bueno, estamos viendo además unos batacazos que es tremendo. Si me lo permite, Juan, es que la caída que tenemos ahora en el IBEX 35 ya es mayor que el día del Brexit. Ya, pero es que está eso, y luego está, por ejemplo, operadores de nuevo cuño, como por ejemplo Robinhood en Estados Unidos, que ha sido el que mejor ha sabido capitalizar la promesa de operar con cero comisiones, cuyo modelo de negocio era precisamente vender el flujo minorista a fondos de alta frecuencia, y en las últimas 2 semanas se les ha caído la plataforma 3 veces. Uh-huh. Lo cual demuestra que
bueno, obviamente no tengo información privilegiada para saber el motivo de por qué se ha caído, pero sospecho que lo que pasa es que los fondos de alta frecuencia que son capaces de asumir un volumen normal en condiciones de negociación normal no son capaces de, por la forma en que está diseñado la tipología de mercado, no son capaces de asumir los volúmenes de carga que puede asumir una contrapartida central, porque es que no está... O sea, hay un motivo por el cual se inventó la contrapartida central, que era precisamente para cuando pasaban estas cosas, que no se, que el sistema fuese tan fuerte como todo. Juan, Aquí. Le- Juan, creo que te estamos perdiendo un poquito. Aquí sigo, yo sigo Sí, aquí. sí, sí, vale, perfecto. Nada, nos queda menos de 2 minutos, 1 minuto y pico. Pero es que justo se nos había cortado, no sé qué estabas diciendo, Juan. ¿Se puede recapitular los últimos 10 segundos? Que básicamente la plataforma de Robinhood pues, se ha caído 3 veces en las últimas 2 semanas porque estos fondos de alta frecuencia tampoco son capaces de absorber los volúmenes. Entonces yo creo que los reguladores deberían de plantearse si esta liberalización en fragmentar la liquidez de diferentes participantes no es algo que ha ido demasiado lejos. Pues Juan Colón, CEO de DarwinX, muchas gracias por acercarnos a esta actualidad que tenemos ahora mismo entre los operadores de trading de divisas y, como siempre, muchas gracias por participar en este espacio para todos los traders y también todos los traders minoristas curiosos que nos acompañan este ratito en Mercado Abierto. Un abrazo muy fuerte. Feliz cuarentena a todos. Igualmente.